Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Osmar Reynoso y bienvenidos a un nuevo episodio en Hablemos de Odontología. Amigos, el día de hoy estamos con una súper doctora increíble. Yo la podría considerar una muy buena amiga, de verdad. Estamos hoy con la doctora Vero Vázquez. Doctora, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir con todos nosotros de un tema bien interesante que ahorita, antes de dar el tema, pues vamos a ir platicando. Doctora, de verdad, comento, muchísimas gracias por regalarnos algo de su tiempo, de su agenda muy apretada, para poder compartir con toda la gente que está aquí con nosotros algo de sus conocimientos y pues poder compartir de un tema que ahorita yo creo que está en boca de todos y es bien interesante. Doctora, muchísimas gracias por venir. No, hombre, muchísimas gracias a ti, Osmar, por tenerme aquí. La verdad, para mí es todo un honor poder ser parte de este gran proyecto y realmente, pues nada, a mí me encanta compartir, entonces para eso estamos aquí. No, hombre, doctora, de verdad le agradezco muchísimo. Pero doctora, digo, antes de empezar a tocar el tema, que el día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, el cual es la ortodoncia invisible, que mucha gente tiene ese pensamiento de que funciona, no funciona, cuándo aplicarlo, cuando no Mucho aplicarlo, tabú. exactamente, funciona para todos los pacientes, no funciona. Vamos a hablar un poquito de eso, pero antes, doctora, me gustaría, si me permite, que se presente con todos nosotros, que nos comente dónde hace su práctica privada, cuál es su especialidad como tal, así que, pues, doctora, no sé si nos podría decir. Bueno, yo soy la doctora Verónica Vázquez, soy dentista egresada de la Universidad de Monterrey y tengo maestría en ortodoncia y ortopedia maxilofacial de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de aquí también de Monterrey. Y bueno, soy cofundadora de Altaya Dental Clinic, en donde es una clínica de especialidades dentales. Tengo 2 socios, un rehabilitador que es el doctor Jonathan y la doctora Ana Laura, que es odontología avanzada. También tenemos otros especialistas como el periodoncista, odontología infantil, endodoncia, etcétera. O sea, es una clínica de integral, exacto. Y también soy cofundadora de Smart Liner, que es una marca de ortodoncia invisible. Entonces, por eso estoy aquí también para hablar un poquito de mi experiencia con la ortodoncia invisible y, pues bueno, eso es un poco de mí, aparte de que tengo mis redes sociales en donde estoy creadora de contenido igual, entonces... Poco a poco un vamos poco de a ir, todo. es de todo, yo Un creo que es poco lo de que todo. intentamos. Sí. Doctora, bueno, pues para empezar un poquito con este tema que, como comentamos, es un tema que tiene actualmente mucho tabú, en donde desgraciadamente los doctores pues no tienen todavía la suficiente información para poder inclinarse a este tema, el cual es la ortodoncia invisible. Y yo creo que podemos empezar como tal, doctora, aclarando el concepto. El concepto de qué es la ortodoncia invisible, o sea, en qué consiste, cómo funciona, cuándo se aplica, cuándo no se tiene que aplicar. Así que yo creo que antes de empezar a irnos por diferentes caminitos, yo creo que tenemos que empezar por una base, que es el aclarar un concepto, o que usted nos puede decir la definición de este concepto, ¿no? Claro. Bueno, mira, la ortodoncia invisible es algo que la mayoría de las personas piensan que es algo muy nuevo, pero realmente no. La ortodoncia invisible tiene una historia atrás, empezó hace más de 25 años. Aquí en México se tardó un poquito más en llegar por el tema de que era muy inaccesible para el paciente. Entonces, por eso se tardó en como hacer el boom. Ahorita ya los pacientes te lo piden porque ya hay muchísimas marcas como Smart Liner, por ejemplo, que son muchísimo más accesibles para el paciente para poder utilizar este tipo de herramientas de ortodoncia. ¿Qué es en sí? Es una alternativa de ortodoncia completamente estética. Es una técnica completamente digital en donde es personalizada dependiendo del caso y de cada paciente. Entonces, ¿a qué me refiero con digital? Se tienen que tomar ciertos estudios, los estudios que el ortodoncista necesita para empezar un tratamiento, radiografías, en este caso nosotros necesitamos los modelos digitales para poder meterlos a un software y nosotros poder hacer toda la planeación y los movimientos en la computadora. Esto es una magia porque nosotros podemos tener la previsualización de cómo está el paciente y cómo queremos que quede. Eso es algo que la ortodoncia convencional no nos da, a diferencia, ¿no? Entonces, básicamente es eso, es una alternativa que tenemos. Otra de las diferencias es que no hay nada de metal involucrado, son plásticos, es una ortodoncia plástica
y es una ortodoncia removible. Entonces, el hecho de que sea removible, yo lo que siempre le digo a mis pacientes, el hecho de que sea removible no significa que te lo puedes quitar, porque las bases de la ortodoncia siguen siendo las mismas, fuerzas ligeras, pero constantes. Si nosotros interrumpimos la fuerza, el tratamiento deja de funcionar. Porque es removible para que el paciente pueda tener una mejor higiene y pueda comer sin la aparatología. Entonces, básicamente, la única razón por la cual se pueden quitar los plásticos o los alineadores, en este caso, es para comer y para lavarlos. No, y aparte, más cómodo. Digo, no, 100%. No traes nada de metal. Exactamente. Es una magia. Yo personalmente, yo fui paciente de ortodoncia convencional. Todos. Sí, todos yo creo que todos, fuimos, ¿no? Sí. Y, híjole, de verdad, es terrible. complicado. Digo, sí. ahí yo me acuerdo que, pues con un buen amigo, el doctor Mario, que fue el que me puso la propia ortodoncia, pues era, pues cada mes, como tal, yendo los ajustes y todo, y uno ya como paciente ya se visualiza el, híjole, sí. ¿qué me espera este mes? Sí, o sea, ¿qué sí, tanto con el apretón dolor va a ser? Ajá. Claro. Y son ese tipo de cosas que el mismo paciente, digo, uno como está en el mismo gremio, pues ya se las intuye, ¿no? Sí. Pero un paciente que no está relacionado al mundo dental, de repente es ese miedo de que, híjole, ¿sabes qué? Quítame los brackets porque oye, a mí me ha pasado que los pacientes que nunca han tenido brackets, ya más adultos, que les pongo la aparatología y me hablan y me dicen, Vero, ¿qué es esto? Ya no quiero, o sea, yo no voy a aguantar un año de tratamiento, quítamelos ya. Sí. Entonces, por eso tenemos estas nuevas alternativas, sobre todo para pacientes adultos que no quieren traer metal, que no les gusta cómo se ven los brackets, etcétera. La ortodoncia invisible, de hecho, yo quisiera mudar toda mi consulta a ortodoncia invisible, porque también a mí en lo personal me funciona en mis manos, me funciona muy bien, entonces se me facilita más, las citas son mucho más cortas. Obviamente el trabajo atrás de la computadora es muchísimo más largo. Claro. La diferencia entre la ortodoncia convencional y la ortodoncia invisible en cuanto a planeación es un mundo de diferencia, porque con la ortodoncia convencional tú pones los brackets y mes con mes vas haciendo el ajuste. Para la ortodoncia invisible no. Tú tienes que tener tu planeación impecable para que los movimientos se hagan tal cual tú quieres. Entonces la planeación, yo a veces me he tomado hasta semanas en un caso, porque lo hago y lo vuelvo a ver y lo vuelvo a ver hasta que me encanta, ya mando a hacer los alineadores. Pero esa es otra diferencia, ¿no? Pero una vez que ya está hecha la planeación, las citas son básicamente de 3 minutos. Sí, 3 minutos, cambias alineadores, listo, problema resuelto. Y luego, por ejemplo, doctora, el sistema que maneja la ortodoncia invisible, en este caso los alineadores, o sea, ¿cómo consiste? O sea, ¿cómo funciona una cita de un paciente de usted tratando con alineadores invisibles? Porque, por ejemplo, sabemos que va el paciente a la consulta, cambio de arco, cambio de ligas, o bueno, de ligas, ¿no? Sí. Diciéndolo coloquialmente. Sí. Pero en este caso, hablando de los alineadores o la ortodoncia invisible, hay como, o sea, ¿cuál es esa diferencia que hay? Aparte que sea removible, en la manera de las citas, ¿cómo viene siendo esa diferencia? O sea, ¿qué se encuentra diferente el dentista o el ortodoncista que está llevando este tratamiento con su paciente de la ortodoncia convencional a los alineadores completos? Sí. Bueno, una de las diferencias es que las citas son de básicamente 3 minutos. Bueno, la primera cita siempre es la más larga. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que colocar ciertos aditamentos en ciertos dientes que se llaman attachments. Son unas resinas color diente, o sea, como te digo, no hay nada de metal, que se colocan para poder lograr ciertos movimientos. Entonces, esos se ponen en la primera cita. La primera cita siempre es la más larga porque se colocan los attachments y en algunos casos se hace IPR, que es un desgaste milimétrico, súper, es muchísimo menos que 1 milímetro. Nunca he hecho yo un IPR de 1 milímetro. Es por lo general 0.030 milímetros, 0.010, exactamente. Entonces, por lo general se hace en la primera cita. Eso es la cita más larga, que dura aproximadamente unos 30, 40 minutos. Después de esa cita, es literalmente llega el paciente, le pones los alineadores, lo que te tardes en abrir la bolsita y ponerle los alineadores y listo. También otro de las ventajas es que yo puedo darle los alineadores a mis pacientes. Los alineadores se cambian cada 7, 10 o 15 días, dependiendo del caso. Entonces, no sé, pongamos que vamos a cambiar los alineadores cada 10 días. Yo le doy a mi paciente 3 alineadores superiores y 3 inferiores para que él se los cambie en su casa y yo lo veo una vez al mes. Si mi paciente va a viajar o no es de Monterrey, tengo muchos pacientes de fuera,
yo los puedo ver cada 3 meses sin problema, cada 3, 4 meses, les doy todos los alineadores de ese tiempo y ellos se los cambian en su casa. Entonces, eso es algo que la ortodoncia convencional no nos da. Es mucho más Exacto. cómodo tanto para el paciente como tanto para el mismo operador, que en este caso viene siendo el ortodoncista, poder manejar todo eso. Exacto. Y doctora, hablando un poquito del proceso para aceptación de un paciente de ortodoncia invisible, ahí, aparte de los estudios que ahorita mencionó, o sea, ¿qué filtro tiene que pasar el paciente para, en este caso, poder ser candidato? Porque, digo, me imagino que como todo podrá tener sus limitantes el tratamiento. Digo, no sé, ustedes, en este caso, usted es la especialista. Sí, mira, ahorita la verdad hay innumerables estudios que demuestran que todos los pacientes son candidatos, inclusive los niños, que ese es otro tema. A mí en lo personal no pienso que los niños sean los mejores candidatos, pero hay muchos ortodoncistas y ortopedistas, por así decirlo, que ponen alineadores en niños. No es mi caso, yo voy de adolescentes para arriba. Pero los estudios demuestran que la ortodoncia invisible es para todos. ¿Cuál es mi limitante de Vero? Es que el paciente me diga, Vero, yo no me los voy a poner. Ese es el único paciente al que yo le diría, ok, vámonos por la aparatología fija, porque si no te los vas a poner, no va a funcionar el tratamiento. Entonces, siempre desde un inicio, en el momento de la valoración, yo les digo, lo más importante es el compromiso, porque yo todo mi trabajo de ortodoncista lo hago en la computadora. Al momento en el que yo te entrego el alineador, todo el trabajo es tuyo. Si tú no haces tu trabajo, todo lo que yo hice va a la basura. Yo no puedo estar atrás de ti. Me toca toparme a veces a pacientes en bodas que es de que, Vero, te lo juro que el único día que no me puse mis alineadores es el día que te veo. Y yo les digo, al final del día, ustedes están pagando el tratamiento, yo no puedo estarlos persiguiendo en sus casas mientras duermen. De ponte los alineadores, es su responsabilidad. Entonces, mi limitante es esa. Que el paciente me diga, Vero, yo soy muy distraído, no me voy a comprometer, prefiero que me pongas aparatología fija, ok, vamos a poner brackets. Es por eso que no he podido mudar toda mi consulta a ortodoncia invisible, porque todavía tengo esos pacientes que me dicen, Vero, yo no me los voy a poner. Entonces, o sea, usted, por ejemplo, ¿usted considera que hoy por hoy sí se puede hacer ese cambio, esa transición? Totalmente. Ahorita hay muchos ortodoncistas que solo se dedican a poner ortodoncia invisible, que no ponen brackets. Porque, por ejemplo, digo, yo creo que esa también es muchas de las limitantes que el dentista propio tiene. Yo creo, desde mi punto de vista, yo creo que es falta de información. Sí. ¿Por qué? Porque muchos piensan que a lo mejor un paciente que tenga mordida cruzada, sobre mordidas, son tratamientos complicados que se pueden, o complejos que se pueden en este caso llevar a cabo con alineadores invisibles. Yo personalmente, yo tuve ortodoncia, yo no estaba en ese punto de tener mordida cruzada ni nada, pero sí luego hay casos que yo personalmente veo con ortodoncistas donde yo trabajo, que es donde, híjole, o sea, es algo súper bien complejos. En Sí. donde de repente existe esa duda de ¿se podrá o no se podrá? No, claro que se puede. Aquí el tema es que muchos ortodoncistas, como es muy fácil mover los dientes en una computadora, súper fácil, pero de que se muevan a la computadora a que se muevan en boca son cosas completamente diferentes. Entonces, muchos ortodoncistas cuando ven los movimientos en la computadora los ven tan fáciles y tan sencillos que dicen, no, pues con los puros alineadores, no sé, una mordida cruzada, solo con alineadores se va a descruzar. Realmente no, ni con brackets pasa eso. Tienes que poner elásticos, tienes que poner un expansor primero, tienes que hacer cirugía, ¿sí me entiendes? O sea, con la ortodoncia invisible funciona igual, en donde, ok, la distalización es increíble con alineadores, pero mayor a 4 milímetros tienes que poner tats, tienes que poner elásticos, tienes que hacer extracciones, etcétera. Entonces, la ortodoncia invisible no puede sola. Hay tratamientos complejos de mordidas profundas en donde si tú pones tats con ortodoncia invisible, súper fácil tú puedes abrir esa mordida. Mordidas abiertas también. Yo tengo pacientes de todo, con extracciones, mordida profunda, mordida cruzada, mordida abierta, con alineadores y han funcionado súper bien porque he puesto aditamentos adicionales. Entonces, el utilizar técnicas auxiliares con alineadores es lo que te va a llevar al éxito en casos muy complejos. Sí, y aparte yo creo que esa ayuda que también tiene que ir de la mano en cuestión de aditamentos, usted lo mencionó, los attachments, porque estar poniendo cambio de guardas completamente, pues como que, ok, pero
o sea, que no ocupamos una ayuda como tal también de la mano. Elásticos, como usted mencionó, digo, yo no sé si aquí dentro de este tema vayan también relacionados los microimplantes. Claro, no sé si yo tengo muchos de... pacientes, de hecho, en las certificaciones, nosotros hacemos certificaciones para capacitar a ortodoncistas para poder utilizar nuestro sistema, que es SmartLiner, y en estas capacitaciones metemos el tema de ortodoncia invisible con TATS, porque yo tengo muchos pacientes con microtornillos en donde los movimientos se han hecho maravillosamente utilizando ortodoncia invisible. Entonces, claro, también entran los microtornillos. Y por ejemplo, doctora, aquí le quiero hacer una pregunta que a lo mejor va a ser tema de debate con la gente que nos esté viendo, en donde usted considera que el tratamiento de alineadores tiene que estar 100% implementado por un ortodoncista, o tiene que ser alguien que nada más tiene los equipos. Pues es que, como decimos, mover dientes en una computadora es muy fácil. Es bien fácil. Pero desde mi punto de vista muy personal, yo creo que el especialista tiene que entrar porque, digo, todos, o sea, en el medio tenemos que saber, obviamente, de todo un poquito. Sí. Pero la biomecánica y el conocimiento que tiene un ortodoncista es bien diferente a lo que digamos que alguien que tenga otra especialidad puede implementar. A lo mejor que un dentista general o sin especialidad pueda. Yo, desde mi punto de vista, yo considero que tiene que estar bien implementado por un propio ortodoncista, pues porque el ortodoncista entiende la biomecánica de los dientes, cómo funciona, qué movimientos se tienen que hacer, cuándo sí, cuándo no. Y también entiende cuando algo no está funcionando, cómo intervenir. Okay. Esto es algo súper interesante que lo mencionas porque justo hace tiempo me escribió una seguidora en Instagram y me dijo de que, doctora, yo quería estudiar ortodoncia, pero me acerqué con un maestro y mi maestro me dijo que no me convenía ser ortodoncista porque esa especialidad va a desaparecer. Porque ahora como todo el mundo puede poner ortodoncia invisible o los mismos pacientes pueden ir a la tienda y comprar el tratamiento, ya no va a ser necesario de un ortodoncista. Pero, sin embargo, ahorita han salido muchísimos artículos, noticias de todas estas empresas que le están vendiendo directo al paciente de experiencias negativas que han tenido estos pacientes. A mí me vienen y me preguntan, a ver, si te van a mover un diente, si tú vas a esta tienda y te mueven, si lo único que necesitan es moverte un diente, muy probablemente sí va a funcionar. Es un diente. Pero si tú necesitas una mejor función, tienes problemas articulares, etcétera, esto es donde ahí ya no te va a funcionar. El tratamiento de ortodoncia, lo que tenemos que entender todos, y yo creo que lo que tienen que entender sobre todo los pacientes, es que no es un tratamiento estético. El tratamiento de ortodoncia es un tratamiento funcional, en donde la estética viene de cajón. Entonces, ahí es donde entra el ortodoncista. El ortodoncista sabe dónde y cómo deben ir los dientes posicionados correctamente, dónde y en qué momentos también desprogramar a un paciente que tiene problemas articulares. Y digo, mucho más allá, ¿no? Yo me puedo pasar todo el día hablándote de por qué es necesario un ortodoncista. Y en el caso de la ortodoncia invisible, a mí me ha tocado intervenir durante el tratamiento miles de veces. En donde, oye, ¿sabes qué? Este diente no se está rotando, necesitamos pinzar, necesitamos poner un botón, necesitamos poner elásticos, porque, como te digo, en la computadora se mueven maravillosamente, pero hay movimientos que no son tan predecibles como otros movimientos. Hay situaciones en donde, oye, no lo planeé, porque también hay movimientos que tú los planeas de cierta manera, pero pasan de otra. También existen los movimientos indeseados con la ortodoncia invisible, menos que con la ortodoncia convencional, pero existen. Entonces ahí es donde el ortodoncista tiene que intervenir, tiene que tener el control del caso, ¿no? Entonces el ortodoncista es clave. No se puede hacer un tratamiento de ortodoncia sin un ortodoncista. Claro. Y luego también yo he visto también de la mano, digo, usted que está metida también en su propia empresa de alineadores, pues yo considero que ahorita ya estamos, y de hecho también para eso está esta misión, para encaminar a la gente que nos está viendo a que puedan ser parte de seguir capacitándose como tal, ¿no? Claro. En este caso poder, nosotros ¿cómo le podría decir? Como gente relacionada al medio, poder brindar esta información necesaria para auxiliar a los ortodoncistas o a la gente que nos pueda estar viendo o quiera mayor información, a poder transmitir. En este caso ahorita actualmente vivimos en un momento en donde los pacientes son bien inteligentes. De verdad. O sea, ya un paciente llega a la consulta, en 2-3 clics del celular ya te sabe hablar de carillas, de alineadores y todo, sin a lo mejor saber nada del tema. Llega a la consulta y dice, ¿sabe qué, doctora? Vi que habían alineadores, que porque se cambiaban esto, y en 2-3 clics ya saben qué onda. O sea, de verdad, estamos en una etapa en donde
es bien, bien, bien importante ofrecerle un buen tratamiento Claro. al paciente. Digo, yo con todos los doctores he estado hablando y de hecho ha sido uno de los temas principales que estamos tocando, que la base de cualquier tratamiento es un correcto diagnóstico. Y más Definitivo. que estamos hablando de la ortodoncia invisible, donde tiene que ser algo planificado por un ortodoncista, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, mover dientes en una computadora, cualquiera lo puede hacer. Cualquiera. Cualquiera lo Sí, puede cualquiera. hacer. Pero esa funcionalidad, esa biomecánica que nosotros buscamos, pues hay que entender que hay un Sí. especialista y hay una especialidad por lo mismo para esto, ¿no? Que hay alguien que entiende mejor hasta cierto punto este rango de movimientos y todo que se Claro. tienen que realizar, ¿no? Así que yo creo que ahorita estamos en una etapa bien, bien, bien importante donde es importante concientizar a toda la gente para poder, en este caso, Sí. brindar información. Y ahora, lo otro también importante, doctora. Ahorita también estamos en, bueno, siempre ha sido así, es importante hacer énfasis en qué nos dice la literatura de esto. ¿Por qué? Porque Sí. todo lo que nosotros hablamos tiene que estar siempre bien fundamentado por literatura. Y más por algo que a lo mejor no es nuevo, como usted comentó, pero que ahorita se está implementando, se tienen muchas dudas, si no Claro. funciona, hasta qué tanto avance se puede implementar esto. Así que, ¿qué nos puede decir, doctora, de qué nos dice actualmente la literatura ahorita? Sí, mira, los artículos que yo he estado leyendo últimamente, porque como te digo, yo me dedico también a capacitar ortodoncistas, entonces básicamente es algo súper claro, ¿no? En donde la ortodoncia invisible funciona y funciona muy bien, pero tiene sus limitantes en cuanto a cierto tipo de movimientos, en donde, no sé, por ejemplo, hablando de distalización, 2 milímetros de distalización con ortodoncia invisible es súper predecible mientras utilicemos elásticos. De 2 a 4 milímetros, perdón. Ya mayor a 4 milímetros ya se vuelve un tratamiento complejo. ¿Qué significa esto? Que es complejo en el sentido que vamos a tener que utilizar aditamentos adicionales o estrategias en las cuales decidamos hacer extracciones o colocar TATs. Se vuelve complejo en ese sentido, sin embargo, no se vuelve imposible. Entonces, en los artículos es esta parte de entender los movimientos que son muy predecibles. A mí me pasa mucho yo como planificadora, porque yo hago las planificaciones para muchos casos de otros ortodoncistas, que no sé, nosotros manejamos diferentes paquetes y los paquetes son por número de alineadores, ¿no? Entre más alineadores es un paquete más arriba. Claro. Entonces me pasa mucho que los ortodoncistas, yo les mando un paquete full, por así decirlo, que es el más caro, y me dicen, oye, ¿sabes qué? No, está muy caro, dame un paquete más barato. Pero ahí es donde yo siempre les digo, es que aquí no se trata de vender un tratamiento, se trata de vender una solución. Entonces, esa cantidad de alineadores no te va a dar una solución porque la ciencia lo dice, que tantos grados de rotación ya se vuelve un movimiento poco predecible, tantos milímetros de intrusión ya se vuelve un movimiento poco predecible, etcétera, etcétera. Todo está súper comprobado dependiendo de los milímetros o de los grados de movimiento que tú vayas a querer realizar dependiendo del caso. Entonces, eso es como mi manera de comprobar, de no lo digo yo, lo dice la ciencia. Por eso no es que yo te quiera cobrar un paquete con más alineadores, sino porque la ciencia dice que si yo puedo apretar el movimiento a hacer 5 grados, 10 grados de rotación en la computadora se va a hacer, pero en la boca no. Entonces, ahí es donde te digo, todos los pacientes son candidatos siempre y cuando se pongan los alineadores. La ciencia lo dice, sin embargo, hay ciertos movimientos que son más complicados que otros, en donde si nosotros nos ayudamos de técnicas auxiliares, se pueden lograr. Y por ejemplo, estas técnicas auxiliares, doctora, en cuestión, digo, yo las he visto, Sí. en donde se ponen botoncitos de resina, Ajá, con elásticos y con todo. O sea, elásticos. ahí cómo entra la biomecánica para poder implementar esto. O sea, ¿en qué casos es donde se tiene que implementar y en qué casos es donde no? Sí, pues depende mucho obviamente del movimiento que quieras lograr. No sé, por ejemplo, una distalización está documentado que se debe de hacer primero una distalización secuencial en donde se utiliza un protocolo de patrón 1/2 se llama. Distalizas el 50% de una molar, después la primer molar, después premolar y así sucesivamente. Es una distalización secuencial. Y en esta técnica o en este protocolo, si nosotros implementamos elásticos, por ejemplo, muchos artículos dicen que se recomienda utilizar elásticos de premolar a 6, de 4 a 6, y una vez que termines de distalar el 4, empezar de canino a 6.
Entonces es el protocolo como para distalar, para que se hagan movimientos más predecibles. En cuanto a distalización, por ejemplo, en rotaciones de caninos, que los caninos son dientes muy fuertes, digo, eso lo sabemos. Entonces, con alineadores se vuelve, cuando es mucha la rotación, se vuelve un tratamiento poco predecible. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Poner botones con elásticos para ayudar al plástico a rotar ese diente, ¿no? Y eso es, por ejemplo, en rotaciones. En intrusión, si es mayor a 3 milímetros de intrusión, colocar TADS. Entonces, si tú colocas TADS, ya te aseguras de que esa intrusión se va a lograr. Y digo, yo puedo hablarte aquí de todos los movimientos y todos los tipos de tratamiento, pero está muy bien documentado la cantidad de milímetros o la cantidad de grados de movimiento que se puede lograr sin aditamentos. Ya después de ahí, necesitas aditamentos. ¿Te das cuenta? Y bueno, de hecho es bien interesante eso que comenta, porque, digo, el paciente, vuelvo a lo mismo a recalcar un poquito el paciente ya llega con una información, de verdad, sí, increíble. Claro, eso me encanta, los pacientes que saben, muchos doctores es como, es que es mejor el paciente ignorante, no, claro que no. No, o sea, nosotros tenemos que educar a nuestros pacientes a que sepan lo que les estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Y cuando el paciente tiene el conocimiento y la noción de lo que realmente es el tratamiento, es muchísimo más fácil tener una conversación con pacientes que tienen ese tipo de conocimientos. Claro, fíjese, por ejemplo, yo tuve una experiencia también, digo, no con alineadores porque yo no uso alineadores. Sí. Y de verdad, voy a hablar un poquito en cuestión de mi experiencia usando ortodoncia convencional, en donde sí es bien interesante lo que se puede lograr y alcanzar con la ortodoncia normal. Pero llegan los alineadores a todo este boom. Porque de verdad, exactamente, porque digo, yo personalmente he visto que los alineadores han sido, ya tiene un tiempo, digo, sabemos que una de las principales marcas comerciales es Invisalign, y que ya tienen desde 1900 y tanto, más o menos yo era lo que estaba viendo e investigando, y ha sido un constante avance en donde, digo, ahorita creo yo que se ha dado más este boom en donde, digo, usted mejor que nadie me lo podrá confirmar, donde ya ortodoncistas de otras partes del mundo, ya sus propios casos, estos ponencias, presentaciones, ya van implementadas con el mismo uso de los propios alineadores. Sí. Digo, hablando aquí de la experiencia del paciente, de verdad, pues qué padre que un paciente se pueda quitar, poner los alineadores, que pueda comer cosas que la misma ortodoncia los quitan. Digo, yo personalmente fui de las personas que cuando tuve brackets o ortodoncia convencional, las manzanas quedaron prácticamente olvidadas en todo mi tratamiento de ortodoncia. Los elotes prácticamente en palitos. O sea, de verdad, era una etapa así bien, pues creo yo que de sufrimiento, porque yo me considero una persona que le encanta comer ese tipo de cosas. Claro. Y de verdad, el que llegue esta tecnología a revolucionar ahorita todo esto, ¿de qué habla? De que la odontología no se va a quedar estancada. Sí, la odontología está cambiando constantemente, y la verdad es de que yo en las capacitaciones que doy, les digo a los ortodoncistas, es que los pacientes te lo piden. A mí en mi consultorio, si yo no supiera utilizar la ortodoncia invisible, realmente no tendría pacientes. Estás hablando que el 80% de mi consulta son alineadores. O sea, son pacientes que quieren ortodoncia invisible, porque casi todos mis pacientes son pacientes adultos. Entonces, realmente son pacientes que no se iban a poner brackets, pero como conocieron, ya se dieron cuenta que existe la ortodoncia invisible, fue de que, bueno, eso sí lo puedo hacer. Brackets no, pero como existen alineadores transparentes, ok, me animo. Entonces, realmente sí, o sea, y ahorita ha sido un boom también desde el momento en el que se convirtió más accesible para el ortodoncista y para el paciente el tratamiento. Cada vez más ortodoncistas y más pacientes tienen alineadores. Sí, no, y aparte yo también creo que de esa parte del paciente entra un tema también psicológico, porque, digo, el que le presentes tú a un paciente otra alternativa de tratamiento donde va a tener sus dientes, se van a ver completamente como normal, como están, a que se ponga brackets y se tenga pues, los metales en la boca y todo. Digo, entra un tema psicológico que, digo, personalmente no me tocó. No me tocó vivirlo en esa etapa, pero uno cuando está todavía más joven, que está en etapas donde
el bullying y el carro está un Sí, poquito de hecho, más pesadito. o sea, a mí que esto es algo que digo, no puedo creerlo porque mi mejor amiga de toda la vida, que la llevo conociendo toda la vida, siempre fue un tema, ¿no? De que me quiero poner brackets, pero fuimos creciendo y fue de que no, ya estamos en prepa, no voy a traer brackets, no, ya estamos en carrera, menos, no, ya me gradué, jamás. Pero siempre fue una inseguridad, ¿no? De no sonreía así tan libremente porque no le gusta, pero no quería tener brackets. Entonces, ahorita yo le puse ortodoncia invisible y le digo, no puedo creer que sea yo, que voy a ser yo la que te estoy arreglando tu inseguridad de toda la vida desde que te conozco. No puedo creer que yo voy a ser la persona que te está ayudando con eso, ¿no? Por el tema de, porque fue ortodoncia invisible, claro, brackets nunca, y ortodoncia invisible, ¿cuándo me los pones, Vero? Entonces, es algo que yo digo, o sea, si no hubiera sido por la ortodoncia invisible, muy probablemente nunca se hubiera animado pues, llevar un tratamiento de ortodoncia. Entonces, es algo que te digo, para todos los pacientes que era un no rotundo ortodoncia porque no querían metal, ahora es como, bueno. ¿Cuándo me los pones? Ya, ¿cuándo me los pones? Exactamente. Porque, por ejemplo, digo, también aquí entra una parte, hablando de ahorita hablamos de los pacientes jóvenes, pero los pacientes adultos en donde ocupan un tratamiento ya multidisciplinario previo a lo mejor a realizar una rehabilitación completa, que es necesario un tratamiento de ortodoncia previo. Sí. Aquí el que, luego, desde que les presenta la opción de la ortodoncia convencional de los brackets, es no. Como yo a mis 40 años, 50 años, 60 años me voy a poner brackets. Claro. Y que les presentes una alternativa diferente donde, ¿sabes qué? Vamos a poder lograr el mismo resultado, pero que ahora alineadores donde tú te los vas a poder quitar, poner, nada más te los quitas para cada comida, para podértelos limpiar bien, tomar líquidos y todo. Y el paciente se queda como que, híjole, o sea. Sí, de hecho tengo yo muchos pacientes adultos, o sea, que como tú lo dices, necesitan que me los manda mi rehabilitador, porque Vero, tengo una paciente que necesita coronas, 3 coronas abajo, pero como dejó pasar el tiempo, se cuenta que le hicieron sus muñones hace muchos años, y como dejó pasar el tiempo, las molares superiores se extruyeron. Entonces no hay espacio para ponerle las coronas. Entonces Jonathan me dice, yo necesito que intruyas molares y premolares, porque abajo son los 2 molares y un premolar los que necesitan corona. Necesito que intruyas para generar el espacio, porque ya no puedo desgastar más en inferior, ya tienen los muñones, o sea, ya tienen las piezas súper desgastadas. Entonces con alineadores, le puse microtornillos y en 6 meses pude intruir súper bien para que lo pudieran rehabilitar. Bueno, y que vemos con eso también, de que no nada más la ortodoncia invisible es un tratamiento nada más como decía, o sea, aquí entra también una partida multidisciplinaria con las diferentes especialidades donde ya hacemos ese énfasis donde vamos dejando un poquito al lado los brackets convencionales para poder darle espacio completamente a los alineadores y donde esta va siendo suficiente enlace con las diferentes especialidades. Digo, de verdad para mí es increíble cómo un paciente ya 40, 60, 50 años se pone alineadores, un tratamiento previo, a lo mejor una rehabilitación, o a lo mejor previo a una colocación de implantes. ¿Por qué? Porque ocupamos abrir espacios para poder, en este caso, que es muy, muy, muy común cuando se extrae una pieza, pues sabemos que los dientes se van inicializando y toda la cosa, ¿no? Y queremos rehabilitar o buscar la manera de cómo arreglar ese espacio dentro, jalamos un poquito de espacio para, en este caso, poner el implante, ¿no? Pero cuando no se puede, pues, ¿qué alternativa hay? ¿Al paciente le presenta los brackets? No quiero. Digo, si hay pacientes, te digo, o sea, hay pacientes que me dicen, pero yo no me voy a poner los alineadores, que no les gusta que sea un tratamiento removible. Entonces, porque también aquí viene una pregunta súper interesante de que tú crees que la ortodoncia convencional, me lo hacen mucho, vaya a desaparecer. Yo no creo que vaya a desaparecer, porque yo realmente creo que los pacientes que no se comprometan a un tratamiento removible van a seguir existiendo. Entonces, y también hay otros limitantes en donde pacientes con problemas periodontales muy severos que no están controlados, nunca puedes empezar un tratamiento de ortodoncia donde el paciente no esté controlado, pero donde hay mucho riesgo, bueno, hay veces, en algunos casos, que es mejor poner aparatología fija, en algunos casos, no en todos, pero bueno, yo realmente no creo que la ortodoncia convencional desaparezca por completo, sin embargo, en mi consulta sí me gustaría. Yo la verdad que me gusta mucho más la ortodoncia invisible, yo me siento mucho más a gusto trabajando con alineadores, pero sí sigo poniendo brackets todavía. Pues yo creo que todo va para allá.
Digo, Sí. vamos, ahorita considero que estamos en una etapa, en una transición importante en donde, digo, también en otras pláticas lo hemos comentado, la odontología digital está presente y ya No, no es un... ya no hay vuelta atrás. Exactamente, era algo que Sí, comentaba con el doctor Gerardo García, que fue un episodio que grabamos anteriormente, en sí. donde él comentaba, sería muy ingenuo pensar que la odontología va a regresar a lo que era años atrás. No. Así como la tecnología va avanzando en cuestión de celulares, televisiones y todo, la odontología también va Sí, avanzando y ya no hay una manera de, bueno, ¿sabes qué? No me gustó esto, vamos a regresarnos un sí, poquito para atrás. O sea, sí. todo está migrando a algo nuevo, sacar innovaciones. ¿Por qué? Porque también, así como a nosotros nos facilita el trabajo, es más cómodo para nosotros tanto No, planificar y la todo. planificación es maravillosa con todo, con todas las herramientas que tenemos ahorita. Nosotros, por ejemplo, en el software que utilizamos en SmartLiner, si yo tomo un CBCT, yo puedo meter las fotografías de mi paciente, el CBCT, el escaneo y hacerlo, o sea, en conjunto, en donde yo puedo mover dientes con su raíz, con el hueso para evitar dehiscencias, para evitar problemas periodontales, en donde yo puedo hacer una planeación en conjunto con el hueso y con la encía. Entonces, eso cuando en la vida antes se iba a lograr nunca. Es una cosa maravillosa las planeaciones digitales que podemos hacer ahorita, digo yo como ortodoncista, que digo, en pacientes con problemas periodontales, CBCT, los escaneos, los pones, inclusive tú puedes ver, empatando con la fotografía de sonrisa del paciente, cómo se van moviendo los dientes y cómo se va a terminar Sí, de claro. ver su sonrisa al final del tratamiento. Es una magia. Sí, no, ha sido Entonces, es un una cambio. revolución impresionante que, digo, esto sí es algo que ha ido avanzando muy rápido porque en el posgrado a mí no me enseñaron todo esto. Yo esto lo tuve que ir aprendiendo en cursos y capacitaciones que me fui yo metiendo una vez que ya graduada, que ahorita yo todo mi enfoque es hacia la ortodoncia digital, 100%. O sea, porque es lo que ahorita está en constante cambio y crecimiento, y si nos dormimos tantito ya pasaron 1000 cosas y ya hay 1000 avances, entonces la capacitación y las actualizaciones son súper Sí, importantes. claro, digo, yo creo que hay que ser demasiado abiertos en cuestión Sí. de darle la oportunidad a que esto llegue. Y es más, a lo mejor mucha gente cree también que eso fue un debate bien importante que subimos en el primer episodio que tuvimos con el doctor Roberto Sánchez, en donde se hizo un comentario donde ya no hay vuelta atrás. Y se hizo Sí, mucha intriga en redes sociales y mucha controversia en ok. donde decían, es que, ¿sabes qué? Pues es que es muy caro adentrarse y todo. Y mucha gente piensa que para estar metido en la odontología digital es, me compro una impresora, me compro esto, me compro el otro, y no es cierto. No, pero independientemente de eso, ahorita ya cada vez es más accesible. O sea, antes una impresora te costaba, no sé, 100,000 pesos. Ahorita hay impresoras. Yo me compré una en la clínica que me costó 4,000 pesos, Sí, ¿sabes? Y funciona súper bien. O sea, igual por ejemplo, los tomógrafos. Obviamente hay tomógrafos que de todo. cuestan millones de pesos, pero también te puedes encontrar tomógrafos económicos. El escáner, hay escáneres que antes no bajaban de, no sé, 800,000 pesos. Ahorita ya hay De escáneres, 200 más o ajá, menos. en 200,000 pesos, que digo, sigue siendo caro, pero ha ido cambiando. Yo creo que cada vez va a ser más accesible. No, y aparte, por ejemplo, digo, y a lo mejor no hablando tampoco de que adquirir un equipo, pero desde que nosotros empezamos a hacer ya esa planeación completamente de la mano de objetos o, pues, sí, objetos vienen siendo tridimensionales como un Sí, CBCT, un escaneo, exacto. ahí ya estamos adentrándonos, a lo mejor indirectamente, pero Sí. estamos adentrándonos Sí, tú en la no tienes que odontología tener digital, el CBCT en exactamente. tu consultorio. Hay muchísimos centros radiológicos en donde puedes mandar a tu paciente. Eso no es una limitante. Lo mismo que es como no tenemos el escáner. Ahorita hay muchísimos centros radiológicos en donde ya escanean. Hay una empresa que se llama Scampa, que ellos van a tu Sí. consultorio a escanear a tu paciente, esa facilidad. Entonces, realmente tú te puedes meter a este mundo de la odontología digital sin la necesidad de comprar los equipos. Existen opciones. Sí, no, y aparte, por ejemplo, hablando de esto, lo digital, enfocándonos en los alineadores, digo, el Sí, ortodoncista dice, híjole, ¿cómo puedo hacer esa migración o ese cambio a lo digital si yo no tengo nada? O sea, sí, porque mucha gente
cree y considera que pues sí, puedo yo hacer mis propios alineadores, pero si yo no tengo la oportunidad a lo mejor de adquirir estos equipos, están empresas que ya están, que apoyan en este caso, hablando un poquito de Smart Aligner, que apoyan en este caso al ortodoncista o al doctor a poder implementar este uso de una tecnología que es relativamente nueva aquí, pero que ahorita ya es un boom y ya se quedó. O sea, ya ahorita no hay una manera de pensar de que los alineadores van a desaparecer, ¿no? O sea, los alineadores ahorita ya es un hecho de que están y ya no va a volver atrás. Al contrario, ¿qué es lo que busca el alineador? Los alineadores buscan hacer ahora a un lado a la ortodoncia convencional para en este caso ya poder estar bien posicionada y bien planteada, en donde hay muchísimos artículos, muchísimos doctores de renombre que ya pueden respaldar completamente esto y en base a qué, también en base a tanto experiencia clínica, que es lo importante, pero también en base a la literatura, que eso es súper importante. Sí, nosotros somos personas de ciencia, o sea, no podemos hacer algo sin que esté comprobado, sin que, o sea, tenga un respaldo científico súper importante. Y sí, como tú dices, digo, nosotros en Smart Aligner también tenemos como un apartado en donde a los ortodoncistas que han trabajado ya con nosotros, que conocen nuestros tratamientos y que les gusta y que están comprometidos, nosotros los apoyamos a crecer en la parte digital, en donde les regalamos un escáner tal cual, regalado, así como, esto es para ti. Obviamente hay un compromiso de por medio, pero también en el sentido en el que, bueno, o sea, como incentivar a los ortodoncistas a que se involucren un poco más en el tema de la ortodoncia digital y a que digitalicen sus consultorios, que eso también es importante. Pues yo creo que es una misión que estamos intentando hacer. De verdad, yo agradezco muchísimo que esté haciendo eso, esa misión que usted tenga. Digo, personalmente esto es algo que nosotros intentamos hacer con esto, incentivar al doctor, incentivar al doctor que está enfrente de la computadora o en este caso que va manejando, escuchándonos en el carro, nos está escuchando, a que puedan hacer esta migración y esa, pues, transformación, bien o mal, a lo mejor no directamente, pero... A que no le tengan miedo. Realmente en el tema de ortodoncia invisible nosotros siempre decimos, nosotros me refiero a, tengo un socio, al doctor Mario Galás, entonces nosotros siempre lo que decimos es una curva de aprendizaje. Muchos ortodoncistas se desaniman cuando un tratamiento no les funcionó o cuando tuvieron su primer caso, pero fue un caso súper complicado y algo salió mal. La ortodoncia invisible es una curva de aprendizaje en donde poco a poco ustedes se van a ir capacitando, se van a ir actualizando y se van a ir soltando sus manos para que los tratamientos les funcionen y puedan identificar lo que te platicaba, ¿no? Cuándo poner elásticos, cuándo poner tats, cuándo intervenir. Ahorita hay pinzas que los ayudan a ustedes a hacer intervenciones en cuestión de rotaciones, torque, etcétera. Entonces, es una curva que si ustedes logran pasar la curva y se meten de lleno al tema de la ortodoncia digital, se van a dar cuenta que funciona súper bien. No, y aparte, ahorita lo mencionó eso, lo de las pinzas, también de que habla de que las propias marcas, las marcas totototototas, ya se están haciendo y están viendo de que, oye, los alineadores aquí están, o sea, ya hasta se crean este tipo de herramientas para poder sobrellevar ese tipo de tratamientos, así que, bueno, lo mismo, ¿de qué nos habla esto? De que las marcas visualizan y ven de que, ¿sabes qué? Esto es importante. Eso es un área de oportunidad, hay que hacerlo. Así que es un énfasis que hay que hacer mucho, recalcar. Yo personalmente, yo que estoy inmiscuido mucho en el área digital completamente, sí fue una curva de aprendizaje increíble. Es una curva de aprendizaje, sí. O sea, eso es importante porque, sobre todo en ortodoncia invisible, como se ve tan fácil en la computadora, muchos ortodoncistas es como, lo ven, ay, súper fácil, le cambian los alineadores y listo. Y no. O sea, la ortodoncia invisible trae curvas, trae rampas, o sea, es un camino en donde hay que aprender, porque nosotros nos enseñaron con ortodoncia convencional, entonces hay que aprender a transformar todo lo que nos enseñaron a ortodoncia invisible, porque sí hay ciertas cosas que cambian. Sí, entonces, claro. En esa parte es importante tener la paciencia y las ganas de aprender para que los tratamientos nos funcionen al 100%. Es otro mundo, entonces necesitamos adentrarnos a este nuevo mundo para poder dominarlo. Nadie nace sabiendo
de ortodoncia o de ortodoncia invisible. Entonces es algo que es un constante crecimiento, ¿no? Entonces esa parte es la que también tenemos que entender como ortodoncistas de ¿por qué no me está funcionando? Ok, hay que sentarnos literalmente a observar por qué. Hay algo que no está funcionando, ¿por qué no está funcionando? Y hay que resolverlo, investigar. Entonces, no nada más decir, no funciona la ortodoncia invisible, porque hay muchos ortodoncistas que dicen, la ortodoncia invisible no funciona. No, hay pruebas, hay ciencia, sí funciona. A ti no te está funcionando en tus manos por alguna razón. ¿Cuál es esa razón? Algo estamos haciendo mal, exacto. Muy bien, doctora. Pues mire, yo creo que le voy a hacer una pregunta también bien importante, que yo creo que aquí podremos a lo mejor crear un poquito de intriga, pero... de controversia. Ajá, hoy por hoy, desde su punto de vista, para toda la gente que nos está viendo, ¿considera que la ortodoncia invisible va a hacer un lado a los brackets convencionales? Yo no creo. Digo, como te platicaba hace ratito, sí hay muchos ortodoncistas que dicen que sí. Yo realmente creo que siempre va a existir el paciente que va a querer un tratamiento fijo. O sea, el paciente que va a decir, Vero, soy súper distraída, no se me pierde la cabeza nada más porque la traigo pegada, entonces a mí pégame los brackets porque no me voy a poner los alineadores. Entonces yo le puse alineadores a uno de mis hermanos y como te explico que llegaba a mi casa y me sentaba en el sillón y estaba el alineador ahí arrumbado, ¿sabes? Entonces ahí es donde mi hermano me decía, pero a mí, si quieres, pégame los brackets, los alineadores se me pierden, no, o sea, va y se me olvida ponérmelos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esos pacientes van a existir a lo mejor, y te digo, en mi consulta, 80% yo veo los pacientes de ortodoncia invisible, pero todavía tengo los pacientes que me piden brackets, entonces yo tengo que seguir ofreciendo esa opción, como quiera. Ok, doctora. Y ya para terminar, ¿qué consejo le daría a los doctores a la gente que nos está viendo a que puedan inmiscuirse y adentrarse a todo este mundo de los alineadores invisibles? Bueno, la capacitación continua es súper importante en este tema de alineadores. Constantemente está saliendo nueva información, artículos nuevos en donde nos hablan de la actualización, ¿no? O sea, la actualización en este tema es súper importante. Punto número 1. Punto número 2, no le tengan miedo a lo nuevo. En el posgrado o en la escuela nos enseñaron una cosa, las bases siguen siendo las mismas, fuerzas ligeras pero constantes. Cambian ciertas cosas, sin embargo, es algo que funciona y que sus pacientes se los van a pedir. Entonces, no le tengan miedo. Si algo no le sale mal, antes de decir o tirar la toalla, pregúntense, cuestiónense el por qué les pudiera estar saliendo mal, antes de decir, no funciona y me rindo antes de rendirse. Entonces, esos son algunos consejos. Actualización, no se rindan, no le tengan miedo, y yo creo que con eso nos vamos. Sí, pues bien, de verdad, doctora, sí, agradezco muchísimo que haya podido estar aquí con nosotros, de verdad. No, hombre, gracias a ti. Estuvo muy buena la plática. Yo creo que todavía hasta le podríamos dar más. Sí, le podríamos seguir aquí todo el día. Pero de verdad agradezco muchísimo que sea parte de esto, que pueda con nosotros compartir con toda la gente que nos está viendo a poder ser mejores, que yo creo que esto es lo que estamos intentando transmitir, el buscar ser diferentes, con educación, que es lo importante, que es lo que estamos intentando transmitir aquí, y pues qué mejor que con gente con su capacidad, que pues emprendedora, que se maneja y todo, que pues pueda en este caso compartirnos información de calidad, que es lo importante. Y pues de verdad, doctora, vuelvo a repetirle muchísimas gracias por estar aquí presente con todos nosotros. Y pues no sé si, doctora, antes de irnos, nos gustaría compartirnos sus redes sociales para ver, no sé, a lo mejor algún doctor que nos esté escuchando que le quiera mandar un mensajito de que, doctora, ¿sabe qué? Yo estoy interesado en su tratamiento de alineadores, ¿cómo puedo contactarla? Sí. O algún estudiante que nos esté viendo que, doctora, ¿sabe qué? Yo todavía tengo duda en ese tema, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Sí. ¿Dónde la pueden contactar usted, doctora? Bueno, primero que nada, Osmar, te quiero felicitar por este increíble proyecto. De verdad que se requiere de mucho el estar contactando especialistas y estarle hablando a doctores para venir aquí. Entonces, muchísimas felicidades, espero que lo sigas haciendo. Gracias, gracias. Y sí, mis redes sociales aquí se las voy a dejar. Les voy a dejar también la red social de SmartLiner por si están interesados en el tratamiento de ortodoncia invisible. Y en el tema de la capacitación, nosotros les platico, damos certificaciones
Tenemos una en puerta el 19 y 20 de mayo que va a ser aquí en Monterrey. Es una certificación hands-on, es teórico-práctica. Entonces, si les interesa en el tema de la actualización, hablamos de todo lo que necesitan saber de ortodoncia invisible. Y aparte también metemos el tema de finanzas, de cómo vender el tratamiento en su consultorio, porque también es otro tema súper interesante. Y pues bueno, aquí vamos a poner las redes sociales y muchísimas gracias. No, de verdad, usted, doctora. Y pues a todos ustedes, amigos, de verdad, muchísimas gracias, vuelvo a repetir, muchísimas gracias por estar todavía aquí presentes. No olviden darle like a este video, escuchar el propio podcast en Spotify, suscribirse, que eso también es bien, bien importante, porque así ayudan también al algoritmo para que nos sigan saliendo más videos y apoyarlos también a ustedes con mayor información y pues traer doctores de calidad, así como fue la doctora Vero, y pues poder seguir más adelante. Así que muchísimas gracias. No olviden vernos en un siguiente episodio.